Pues estamos en vivo para poder plasmar este material en YouTube. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo en la transmisión por YouTube y en este caso a la familia Romero Hurtado y a nuestro hermano Edgar. Damos la cordial bienvenida y sobre todo damos gracias a Dios porque nos permite estar delante de Él nuevamente, recordando y dando este retome a la regla primera y a los métodos de interpretación. Vamos a comenzar dando un repaso brevemente a lo que vimos por última vez en la clase pasada, pero antes que todo me gustaría que pudiéramos orar, presentar este tiempo delante de nuestro Dios, buscando que Él sea abriendo nuestro entendimiento y llevando este conocimiento a la práctica en nuestras vidas. Así que cerremos nuestros ojos y oremos delante de Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Espíritu Santo precioso, agradecemos el privilegio que nos das de estar en tu presencia, sabiendo que todo lo que implica el poder haber podido tener la presencia tuya al alcance de nosotros, no siendo judíos, no siendo del linaje de Israel, Señor, de verdad estamos totalmente agradecidos porque podemos nosotros alzar nuestros ojos, Señor, hacia ti y decirte con nuestras palabras de voz audible que te agradecemos por habernos rescatado, Señor, por habernos escuchado, por haber puesto tu ojo en nosotros, Señor, puesto tu mirada en nosotros, Señor. Gracias porque eres bendito, gracias porque eres fiel, gracias porque a pesar de que podamos tener situaciones, Señor, que puedan estar en nuestra vida, Señor, ya sea buenas o malas, Señor, te agradecemos porque tú estás aquí, Señor, y si tú nos has dicho en infinidad de pasajes bíblicos, Señor, que tú estás con nosotros, queremos nosotros también tomar esas promesas que tú le diste al pueblo de Israel para que nosotros también sepamos que si creemos y tenemos una fe como la que está plasmada en los evangelios, Señor, podemos nosotros creer y saber, tener el entendimiento y sobre todo la seguridad de que tú estás con nosotros, Dios. Hoy queremos que tú abras nuestro entendimiento, que lleves la palabra y la teoría que vamos a ver el día de hoy, Señor, plasmada en sus corazones, en su entendimiento, en su mente, Señor, en su corazón, para que podamos ver que tú estás plasmando las cosas que necesitas plasmar y llevar todo lo que necesitamos tener como conocimiento a una práctica correcta y sobre todo plasmarla en nuestra familia primeramente, que ellos son los primeros impactados, los cuales llevas tú a la obediencia a Cristo. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Hoy dejamos la clase nuevamente en tus manos, sabiendo que tú estás aquí y tú nos enseñarás más de tu palabra. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar ahora sí la clase. Vamos a dar este repaso a los métodos de interpretación bíblica y veíamos en la anterior clase que para comenzar a estudiar los métodos de interpretación se necesitaban dos tipos de requerimientos. El primero que eran los requisitos generales que justamente investigamos aquí y veíamos qué significaba la objetividad, el espíritu científico y la humildad. Veíamos también que los requisitos especiales son los que más nos interesan de forma personal para ser estudiantes de la palabra de Dios. Veíamos que los requisitos especiales eran la capacidad espiritual, la actitud de compromiso y el espíritu mediador. Veíamos que la capacidad espiritual teníamos que toda la mente, nuestros sentimientos y la voluntad de nosotros como intérpretes y exégetas tienen que estar abiertos por la acción espiritual de las escrituras. Tenemos en todo caso que cuando nosotros buscamos la palabra, buscamos encontrar un significado de acuerdo a nuestras vidas, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que esté conectado con nuestro espíritu para que al ser Dios, por medio del Espíritu Santo, el que fue inspirada la palabra, necesitamos su guía para su comprensión. Tenemos que siempre repetirnos que nunca tenemos que hacerlo solos, nunca podremos hacerlo solos. De asimismo, la actitud de compromiso no nos debe delimitar solamente al estudio frío de la palabra de Dios, sino hacer prácticamente lo que dice su palabra, obedecerla antes que entenderla. Esto lo leíamos con Apocalipsis 1:3 y Santiago 1 del 22 al 25. Y por último veíamos que necesitábamos un espíritu mediador, en el cual el intérprete tiene como una misión servir de puente entre el autor del texto y el oyente. Al ser un puente, tenemos que buscar que ese puente tenga una estabilidad. Eso es lo que buscan los arquitectos, los ingenieros que producen las grandes obras
no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Un puente necesita cimientos base, cimientos que van a cargar peso, van a necesitar una extensión, materiales correctos y de la misma forma nosotros de forma espiritual necesitamos ser un puente estable y no un puente colgante, que si nosotros estamos predicando acerca de la obediencia, nosotros no estemos cayendo en un tema de desobediencia. ¿Por qué? Porque sería un puente endeble que si nosotros tratamos de mantener la palabra con el oyente y si nosotros nos desplomamos, pues, ¿qué va a pasar? El puente no va a permitir que la otra persona atraviese con el conocimiento profundo al otro y que no lleguemos a justamente, no, pues tú me estás predicando de la obediencia y ¿qué crees? Que yo estoy viendo que en tu trabajo estás siendo rebelde, estás siendo inconstante, no eres continuo, no eres proactivo, no tienes lo que realmente un verdadero hijo de Dios tiene que hacer. Esto es lo que tenemos que buscar que se evite en todo tiempo para que ese espíritu mediador nos lleve a no caer incluso en vergüenza por hacer cosas que pues, buscamos predicar, pero que no estemos ejerciendo en nuestra vida. Ahora, vamos ahora sí directamente a donde está la regla primaria, donde, como lo estaba yo anticipando el título, diapositivas pasadas, la regla primera tiene como título tomar siempre el sentido usual y ordinario, no solamente de la interpretación, sino también de las palabras. Como hemos estudiado desde las primeras clases, debemos de tener en cuenta que la materia de hermenéutica es una serie de pasos o reglas que debemos de seguir para poder explicar o interpretar un texto. El primer punto importante que debemos de tomar cuando estamos interpretando un texto es que siempre cuando estemos estudiando, cada cosa debemos de tomar o entender el sentido usual y ordinario de cada palabra. El sentido usual y ordinario está a veces muy lejos de ser el significado exacto. Es más bien la forma coloquial de usarla. Y esto es más o menos la forma coloquial con los famosos que pues muchas veces vamos a recordar la clase de español, los famosos regionalismos. Los regionalismos tienen como función fundamental el poder utilizar palabras que se encuentran en una parte específica de un país, de una región, de un estado, de una comunidad, con la finalidad de que estos regionalismos expresen a ciencia cierta de una forma precisa lo que en un estado, comunidad, país, región está hablando. Por ejemplo, nosotros podemos hablar en la forma de hablar chilanga, la forma de hablar de la Ciudad de México, cuando decimos, ah, esta persona es buena onda. Cuando nosotros tratamos de interpretarla en otro idioma, por ejemplo, los de Estados Unidos van a decir buena onda, good, y pueden decir, ¿no? ¿Qué significa buena onda, no? Nosotros, al ser citadinos, conocemos que decir que es buena onda es que tiene una actitud sencilla, que es amigable, que es agradable, que es de buena conversación, que no es pesado, que no es grosero. Podemos entenderlo de esa forma. Eso sería el que nosotros podamos entender el sentido usual y ordinario. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos decir buena onda, podemos decir que pues obviamente estamos hablando de ondas electromagnéticas, ondas de radio, ondas de frecuencia, ondas de sonido. Podríamos decir y no entendemos realmente qué significa una onda, ¿no? Pero cuando lo entendemos de forma coloquial, de forma regional, entendemos que buena onda significa una persona agradable. Y esto es lo que necesitamos ocupar para poder entender la regla primaria. La regla primera nos da a entender esto para que nosotros no nos casemos con lo que anteriormente hemos estado tratando de aplicar en esta materia. ¿Por qué? Porque siempre les estaba yo contando y comentando y haciendo los ejercicios de buscar en el diccionario qué significa de forma precisa una palabra de acuerdo no a lo que es de acuerdo a la iglesia, sino de acuerdo a lo que es en general, para que de la misma forma podamos darle una amplitud de forma espiritual. Pero esta regla primera no va a necesitar un significado exacto, sino lo que en aquel tiempo, en este caso la palabra de Dios, se escribió en el Antiguo Testamento con el tiempo del hebreo, del arameo, y con el tiempo del griego, ya prácticamente con usos y costumbres y formas de hablar de aquel entonces. Entonces, va a ser un trabajo arduo porque vamos a necesitar investigar en ciertos lugares y ciertas fuentes que necesitamos
necesitamos tener la confianza de que sean verídicas porque necesitamos comprobarlas. Porque de lo contrario, si buscamos costumbres y usos que se han modificado a lo largo del tiempo, no van a dar el significado preciso y no nos van a dar el entendimiento de acuerdo a cómo se quiso aplicar la palabra para que pudiera ser comprendida en ese tiempo. Entre nosotros usamos y utilizamos varias ocasiones en este tipo de lenguaje para poder referirnos a ciertas cosas que solo son comunes en nuestro país. Esto es cerrando lo que les estaba yo comentando. De la misma forma, también cada idioma tiene sus propios modos peculiares, singulares de expresión, que si se traducen al pie de la letra, se pierde o se destruye el sentido verdadero. Por eso es que a través del tiempo esto también ha ocurrido en las escrituras y en la forma en cómo los lenguajes han ido cambiando. De ahí encontramos distintos tipos de modismos en cada uno de los países de habla hispana que en ocasiones nosotros mismos no entendemos. Por eso también aquí es importante la traducción interlineal, la traducción formal que ya estudiamos anteriormente. ¿Por qué? Porque muchas veces la traducción libre o por paráfrasis omite estos modismos y pueden llegarse a perder el significado correcto y la aplicación correcta de la escritura. Por eso es que también este tipo de expresiones llegan a la escritura. ¿Por qué? Porque de forma peculiar, muchos apartados bíblicos y toda clase de figuras retóricas, símiles, parábolas y expresiones simbólicas van a requerir una interpretación de acuerdo a su tiempo, no de acuerdo al nuestro. ¿Lo podríamos transportar? Sí, pero cuando ya nos haya quedado claro la interpretación y la aplicación de acuerdo al idioma original. Entonces también nosotros encontramos expresiones propias del idioma hebreo que solamente se van a quedar en el hebreo, que se conocen como hebraísmos. Estos profundizaríamos un poquito más si tuviéramos el recurso, pero necesariamente pues, tendríamos que tener un linaje hebreo para poderlo comprender en su totalidad. Pero para esto, también necesitamos ser estudiosos de la Biblia para poder determinar el sentido usual y ordinario de las palabras y las frases. Para esto, y para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver Génesis 6:12 y le voy a pedir a nuestro hermano Edgar si nos ayuda a leer Génesis 6:12. En cuanto lo tenga mi hermano Edgar, puede abrir su micrófono para poder leer. Génesis 6:12. Sí. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Muchísimas gracias, hermano Edgar. Y entonces nos damos cuenta que aquí, si nosotros leemos que dice que toda carne estaba corrompiendo su camino sobre la tierra. Aquí podríamos entender y tomar las palabras clave en este versículo, la palabra carne y la palabra camino. En el sentido literal, se perdería por completo el significado del texto. ¿Por qué? Porque diría, aquí toda la carne de res, toda la carne de cerdo, toda la carne de pollo, la carne de pavo, la carne de carnero, las carnes exóticas, podría decir que perdieron, corrompieron su camino, pues que se descompusieron, se echaron a perder, no entendemos, ¿no? Y Camino pues, perdió la vía, o sea, que a poco la carne se mueve sola por un pedazo de tierra, no, se perdería el sentido literal de cada una de las palabras. Entonces, tomando estas palabras en el sentido usual y ordinario y entendiendo que se está hablando de un lenguaje figurado, se menciona carne en el sentido de las personas, todo ser humano, y camino en el sentido del modo de vivir sus costumbres, su modo de proceder, etcétera. No solo va a adquirir un significado preciso, sino que nos dice que toda persona se había desviado del plan de Dios, llegando a ese entendimiento de que aplicando todas estas palabras de acuerdo al idioma hebreo, toda persona había perdido toda orientación de caminar conforme al propósito de Dios. Entonces, la intertextualidad, que lo que veíamos como intertextualidad era explicar un versículo con otro, vemos que se va a encontrar en Romanos 3:12, y ahí le voy a pedir a nuestra hermana Fabiola
si nos puede ayudar a leer Romanos 3:12 para poder entender esto más a profundidad. Claro que sí, mi hermano. 3:12. Sí, por Así favor. dice la palabra del Señor. Todos se desviaron a una e se hicieron inútiles, y no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Vuelvo a Amén. leerlo. Sí, díganme. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo. Muchísimas gracias, hermana Fabiola. Entonces, nos damos cuenta que aquí se explica mucho lo que se dice en los tiempos de Noé. ¿Qué está pasando al día de hoy? Pues podemos explicar de la misma forma que no hay ni una persona que ha sido declarada justa porque somos seres humanos corruptibles, imperfectos, que buscamos, en este caso, si estamos en el camino de Dios, buscamos ser como la figura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Pero entonces aquí dice, ya no dice toda carne perdió su camino, sino aquí dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, o sea, no tiene un buen caminar en su forma de vivir. Entonces aquí se explica y se entiende, y de hecho pues es un poquito impactante, porque si se hubiera dicho esto en Génesis, pues hubiera estado más complicado de que todo el pueblo de Israel se ofendiera en aquel tiempo. Todo aquel pueblo pues hubiera sido tremendamente mal aplicado, mal dicho, mal hecho, ¿no? Porque en este caso, pues en el tiempo de Noé no existía el pueblo de Israel, pero sí existía ya el linaje en el cual se iban a desembocar todos y cada uno de los personajes, que en este caso la descendencia de los hijos de Noé, solamente de un hijo, fue el linaje de donde salió Abraham y los patriarcas y todos ellos. Pero aún así, todos ellos se habían desviado y no había ni siquiera una sola persona que ubicara el camino recto. Entonces, esta es la forma de explicar el sentido usual y ordinario. No lo estamos explicando 100% cómo es, pero sí cómo se aplicó en un tiempo. A lo mejor esta explicación no podría ser tan complicada de nosotros, porque esto también ya es incluso del dominio cristiano general. Poder decir, no, pues incluso hay canciones, hay cantos que dicen, no, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Y entendemos que es una sola persona, no es sobre la carne de res se va a derramar el Espíritu Santo. No, esto ya ha quedado muy claro en el ambiente cristiano. Pero ahora vamos a ver un ejemplo donde no siempre quedan claras las cosas y ahí sí vamos a necesitar la regla primera para poder interpretar correctamente este texto. Vamos a leer Lucas 15:8. Hermana Fabiola, ¿tiene ahí alguna de sus hijas para poder ayudarnos a leer? Sí, mi hermano, las dos. Ok, Lucas. Lucas 15:8, le voy a pedir a Vania si nos puede ayudar a leer para poder leer esta cita. 15:18, aquí está. Busca el 15:8. 8. Ah, 8, perdón. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Si se pierde una dracma, no entiende la lámpara, si barre barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla. Muchísimas gracias, Vania. Entonces, ¿con qué podemos entender este principio de la lectura? Podemos nosotros tener una, un sentido cultural explícito de acuerdo a una tradición que se está explicando en este tiempo. Si nosotros lo leemos, pues decimos, ah, pues qué padre, ¿no? Que busque una moneda porque a lo mejor le hace falta para comer, le hace falta para hacer muchísimas cosas que pueden ser básicas, ¿no? Pero si nosotros no entendemos el sentido cultural, vamos a perder el significado de por qué una mujer se tardó mucho tiempo en buscar y más adelante en el versículo 9 dice también que hizo fiesta con sus amigos por encontrarla. Entonces es algo importante, ¿no? Podemos decir, pues, más allá del valor del dracma, es por algún significado especial. Si tomamos este versículo de manera literal, no comprenderíamos nada de las verdades que encierra este texto, pero sabiendo que es una parábola,
y que sus principales partes figurativas necesitan ser interpretadas para su comprensión, podremos darle el sentido usual y ordinario de la palabra. Para esto necesitaríamos seguir el siguiente procedimiento delante de nuestro Dios para poder entender. Las preguntas que podemos hacernos para este texto sería, ¿qué figuras retóricas encontramos? Aquí la respuesta, en este versículo, vamos a encontrar 3 figuras en las cuales nosotros nos vamos a fijar, lo que es la mujer, la dracma y buscar con diligencia. Son 3 figuras que nosotros nos vamos a enfocar a poder resolver el misterio del por qué están puestas y por qué en este orden. Vamos a poder entender en segundo punto y tenemos que preguntarnos, ¿qué representan estas 3 figuras que nos vamos a enfocar? La mujer, en este caso, para poder explicarlo y teniendo el sentido usual y ordinario, en esta interpretación es nuestro Señor Jesús que busca al pecador que está perdido. Dracma, a un pecador que se pierde del camino de Dios, y buscar con diligencia a nuestro Señor Jesús trabajando para salvar a aquellos que están perdidos. Entonces, esta es la explicación. ¿Por qué? Porque más adelante dice en el versículo 10 de Lucas 15, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿qué dice? Que él va a buscar incluso con diligencia hasta que encuentre al pecador que está en su mal caminar. Entonces, para esta situación, para poder tener este entendimiento, debemos leer, leer, leer y releer el versículo con todo este entendimiento que nos van a dar estas figuras. ¿Por qué? Porque entonces, en este caso, o nuestro Señor Jesús, que tiene a todas las personas que buscan su caminar y que se pierde, o y se pierde uno solo, no busca con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la lámpara puede ser conforme al texto que está en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino, que con su palabra busca y busca en todo lugar para que se encuentre al pecador que está perdido. Prácticamente aquí ya leyendo y releyendo podemos adaptar estas figuras conforme a lo que estamos entendiendo en esta explicación. Todo esto ilustra de una forma maravillosa que nuestro Dios está trabajando para que todo hombre no se pierda. De hecho, justamente es Juan 3:16, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí vamos a encontrar otro texto que puede explicar esto, como lo es Lucas 19:10. Estará por ahí Pame que nos ayude a leer Lucas 19:10. Sí, mi hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Muchísimas gracias, Pame. Entonces entendemos que aquí él mismo, incluso nuestro Señor Jesús, lo explica con Zaqueo. O sea, Zaqueo también era un hombre que vivía en Jericó y pues prácticamente era un hombre que estaba haciendo ganancias deshonestas, era un hombre malo, pero él se encuentra con él y todavía le dice que iba a ir a su casa a comer con él. Entonces el arrepentimiento fluye y pues prácticamente él es salvo de toda aquella cosa que él estaba haciendo anteriormente: corrupción, ganancias deshonestas, funciones inadecuadas, y pues este es el desenlace de esta intervención con Zaqueo, porque dice, pues, no tengan miedo porque yo me estoy acercando con un hombre que es pecador, pero para buscar y salvar a todo aquel que se había perdido. Entonces, esta forma nos da esta explicación y nos cierra con la intertextualidad el significado correcto, porque se explicó con un texto el otro y entendemos que ya está completamente explicado. Pero también hay cosas que debemos de profundizar para entender mejor esta parábola. ¿Por qué necesariamente nuestro Señor Jesús se puso a explicar con la parábola de la moneda perdida el que esté buscando a un pecador para que se arrepienta? Hay un sentido doblemente importante del sentido usual y ordinario de las palabras. Y para esto lo vamos a buscar explicar en esta tarde, en esta ya tarde casi. Vamos a ver que también cuando nosotros comenzamos a estudiar más a fondo, vamos a darnos cuenta que esta parábola encierra una enseñanza más a profundidad.
Cuando revisamos las escrituras, vamos a encontrar en el sentido retórico que siempre se va a encontrar o relacionar a la iglesia como una esposa, en este caso, a una mujer. Ya no va a ser como la figura que vimos anteriormente, que la mujer es nuestro Señor Jesús, el dracma somos nosotros que en algún momento si nos desviamos, Él nos encuentra. Ahora vamos a fijarnos en que la mujer es, en este caso, la esposa que se asemeja a la iglesia. En este caso, muchas veces decimos, no estamos listos para la boda, las bodas del Cordero, ¿no? Por ejemplo, y también hay unos cantos, ¿no? Y a su esposa se le ha concedido. Y nosotros sentimos que esta figura es de acuerdo a nosotros. Vestiduras de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir a quién? Al rey, al esposo. Entonces entendemos, en este caso, la mujer significaría la iglesia. También para esto vamos a leer 2 Corintios 11:2 y Apocalipsis 19:7. Hermana Fabiola, no hay nadie más, ¿verdad? En su familia ahorita. Ok, entonces vamos a repetir con nuestro hermano Edgar. 2 Corintios 11:2 y hermana Fabiola, Apocalipsis 19:7 para poder leer estos dos versículos y entender por qué la figura de la mujer sí corresponde a la iglesia. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén, muchas gracias, hermano Edgar. Entonces aquí podemos entender y nos da un primer significado del que podamos nosotros tener este entendimiento de que somos la esposa que ha buscado tener sus vestiduras correctamente lavadas o limpias. Entonces, en este caso, podremos nosotros entender esto. ¿Por qué? Porque si nos cela, en este caso el apóstol Pablo, nos lo hace que nosotros como iglesia hemos sido desposados por él, hemos sido comprometidos por él para que tengamos un compromiso, una relación estrecha de respetar y obedecer los principios. En este caso, pues en un matrimonio podemos entender justamente lo mismo. Han sido reglas establecidas tanto por la persona que es la cabeza, como lo es el hombre, también como la mujer. Ha buscado en este caso una regla, pero pues anteriormente en el pueblo de Israel se estipulaba que las reglas solamente eran aplicadas por el hombre. No eran reglas que sobajaban a la mujer, sino que al contrario, fortalecían la relación de la mujer para que ella tuviera unas decisiones correctas. Por eso es que aquí cobran mucho sentido muchas palabras que ya hemos entendido anteriormente. Por ejemplo, de que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Podemos entender que justamente en el matrimonio hebreo provocaba que ella estuviera segura en la casa. El hombre a lo mejor entraba a la milicia, a lo mejor era pescador, era jornalero, utilizaba gran cantidad de situaciones las cuales ellos utilizaban para salir a trabajar, pero ella edificaba la casa, el hogar, educaba, pero no le hacía falta nada porque el hombre se ocupaba de sustentar y sobre todo de recibir la bendición de Dios para con ellos. Entonces, de la misma forma, nosotros entendiendo esta costumbre hebrea, nosotros entendemos que Dios, nuestro Señor Jesús, Él está preparando de la misma forma como un esposo hebreo, trabajando por nosotros para que no nos perdamos. De la misma forma, nosotros como mujeres hebreas, en este caso haciendo la explicación de acuerdo a la iglesia, tendríamos que estar haciendo absolutamente lo mismo que anteriormente se hacía. Buscar edificar nuestra casa, que en este caso somos nosotros, buscar que nuestra vida esté en orden correctamente y que nosotros estemos listos para que cuando llegue el tiempo que el esposo venga a reclamar a su esposa, como lo hacían en aquel tiempo, se tuviera el orden establecido y no se desechara a la novia. Entonces, Apocalipsis 19:7, hermana Fabiola, ¿nos puede ayudar a leerlo para complementar esta lectura? Claro que sí, así dice la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Amén. Muchísimas gracias, hermano. Entonces aquí podemos también incluso recordar justamente ese canto, ¿no? Lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Entonces tenemos que estar gozosos y alegres porque el tiempo está cerca, pero no descuidando todo lo que necesita tener esta escritura. Entonces aquí entendemos completamente diferente la parábola. ¿Por qué? Porque las escrituras refieren que a la mujer está a la espera de su marido. Entonces vemos que Jesús es la figura de marido, no de la mujer. De ahí comenzamos a estudiar con el uso de herramientas lo que significan las figuras restantes. En algunos comentarios bíblicos o en atlas geográficos o en libro de costumbres y tradiciones, encontramos que en el original griego, en el versículo 9 que les estaba yo diciendo que nos enfocáramos después, donde dice que hace fiesta con sus amigas para poder celebrar que encontró su dracma. O sea, dice el versículo 9 y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Aquí, pues entendemos, ¿no? Significa que hizo una fiesta para celebrar el hallazgo de la moneda. En este caso se le llaman las albricias, como también lo hemos cantado muchas veces en una canción mexicana, ¿no? Del Piojo y la Pulga, donde dice, albricias, albricias, es un festejo sin igual, un festejo sin parar, sin límites, sin tener este tipo de explicaciones, ¿no? Entonces, aquí surgen dudas interesantes. ¿Por qué una mujer haría una fiesta más cara de lo que vale la dracma? Si nosotros buscamos cuánto cuesta una dracma en pesos mexicanos, nos da a entender que una dracma cuesta 5.95 pesos. Entonces, aquí hacemos como una pregunta que no entenderíamos solamente de forma cultural. Una persona en su sano juicio haría una fiesta por encontrar 5 pesos. ¿Cuánto cuesta una fiesta? Ni siquiera el refresco que cuesta 40 y tantos pesos al día de hoy. Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia 5 pesos que encontró una persona? ¿No era mejor ya darla por perdida o reponer sus 6 pesitos? Entendemos que ahora la importancia de acuerdo a lo cultural, investigando un poco más en las tradiciones, encontramos que el esposo, para comprometer a una mujer, le deja las zarras de la promesa, que en este caso eran 10 dracmas. Entonces, si se le perdía una a la mujer, estaba perdiendo el compromiso que necesitaba tener con el esposo. De la misma forma, de forma espiritual, nosotros, una vida recta, una vida correcta, son las zarras que él ha prometido que él va a venir por nosotros para que nosotros busquemos cuidarlas y si se nos pierde una, buscarla con diligencia y cuando la encontremos, si encontremos nuestra salvación de nueva cuenta, celebrar en la casa de Dios con total seguridad de que estamos buscando ser salvos y preparados para cuando llegue nuestro Señor Jesús. Ahora, para que se nos quede más claro, vamos a ver la intertextualidad de la dracma o del significado del compromiso con Dios en Segunda de Corintios 1:22 y Efesios 1:14. Segunda de Corintios 1:22 nos va a ayudar Vania a leerlo y Efesios 1:14, Pame, para que podamos cerrar esta intervención con ustedes y que podamos tener esta clase casi finalizada. Segunda de Corintios 1:22 y Efesios 1:14. Ahí está. Ujú. Listo, mi hermano. Adelante, por favor, hermano Vania. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén, muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos con Efesios 1:14. Si Pame lo tiene, lo podemos leer. Así es. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, son pequeños significados y en diferentes epístolas que los escribió de la misma forma Pablo, pero trataba de explicarlo que cuando nosotros son unas bendiciones espirituales, por ejemplo, como lo dice en Efesios al principio en el capítulo 3, nos da a entender por qué son beneficios o bendiciones espirituales en Cristo, que la salvación es como si fueran unas arras de nuestra herencia, que nosotros debemos de guardarlas para que cuando llegue el tiempo podamos hacerlo como una alabanza para su gloria.
De la misma forma, en 2 Corintios 1:22, como lo leyó Vania, nos dice el principio del por qué Pablo pues, puso una visita a Corinto, para que pudieran ellos comprender y mantener esa salvación como unas arras de la promesa. ¿Por qué? Porque si ellos esperaban solamente una invitación de Pablo o una visita de Pablo para llegar, pues no estarían entendiendo nada. ¿Por qué? Porque estarían honrando solamente la vida de Pablo y no honrando la verdadera razón por la cual nosotros caminamos de forma correcta y cristiana, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso es que lo pospuso, para que tenieran por entendido que están sellados y los han ungido y les han dado las arras del Espíritu en sus corazones. De la misma forma, hoy lo podríamos tomar y entonces entendemos que el significado de las arras o de las 10 dracmas es que nosotros como iglesia, al aceptar a Jesús, estamos comprometidos con Él y nos ha dejado como señal de compromiso al Espíritu Santo. Por último, el día de la boda, la mujer tenía que entregar las 10 arras para consumar el compromiso, y si esto no ocurría, no había boda. El valor de la moneda tenía un significado más importante que la del valor que pudiera tener. La enseñanza entonces es que también podemos encontrar que la mujer, en figura de la iglesia, está a la espera de que regrese el marido, que es nuestro Señor Jesús, para que se consuma el compromiso de boda que dejó por señal en las 10 arras y así poder estar en la eternidad con Él. De aquí podemos también sustentarlos con muchos versículos, tal es el caso de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, y de ver cómo la hora está cerca para que el Señor regrese, y si no estamos preparados y entregamos las 10 monedas íntegramente, no podremos estar en las bodas del Cordero. Esto nos da esta apertura utilizando la regla primera de la hermenéutica. Para esto es que nosotros nos estamos preparando y buscando que todo quede en su totalidad correctamente establecido. Ya por último, y yo creo que no me va a quedar tiempo, vamos a ver el ejemplo 3 de la aplicación de la regla primera. Vamos a ver que en una profecía de nuestro Señor Jesús encontramos el versículo de Lucas 1:69. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Se encierra la palabra casa porque pues podemos entender que David, el siervo del linaje de la tribu de Judá, pues ya estaba muerto en aquel tiempo. Entonces, se levantó un poderoso Salvador. Podemos entender cómo se levantó si en el tiempo de David no existía Jesús. Encontramos nuevamente una palabra que en sentido literal no entenderíamos por el prefijo casa, pero cuando investigamos de esto en las escrituras, encontramos que se refiere a la familia o a la descendencia de David. Por eso es que cuando nosotros entendíamos también, ¿no? Casa de David, o la casa de Judá, la casa de Benjamín, la casa de José. Vienen muchas veces en la Biblia este tipo de prefijos. En la casa de Jehová, podemos entenderlo, ¿no? También en la casa de Jehová moraré por largos días. No necesariamente sería una casa, sino también podríamos interpretarlo como el templo, como el lugar donde se reúnen para la presencia. También casa significa linaje, familia, descendencia. Eso se refiere con Génesis 7:1 y Génesis 12:1, donde se explican los linajes. Entonces, vemos que el versículo se refiere en sí a que nuestro Señor Jesús vendría con poder de la descendencia real de Israel, como lo está escrito en Hechos 5:31. Se los voy a leer para que no lo busquen rápidamente y podamos cerrar explicando este texto antes de las 12. El 5:31 dice la palabra de Dios. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, se dice para que del linaje y de la descendencia de Israel se ha levantado un príncipe y un salvador para darle perdón de pecados desde su linaje. Con esto prácticamente terminamos la explicación de la regla primera y de verdad, si llegan a tener alguna duda o empiezan a querer experimentar o aprender a desarrollar esta regla primera, con todo gusto puedo acercarme con ustedes para poder enseñarle todos estos tips, todas estas palabras clave y cómo ustedes comiencen, ¿vale? Vamos a dejar dos cuestionarios nuevamente con ustedes en esta clase.
Vamos a comenzar con el cuestionario 4, que tiene como título la primera pregunta, ¿qué es una traducción? ¿Por qué nos sirven las traducciones como herramientas de estudio? La siguiente pregunta, ¿qué es una traducción formal? ¿Qué es una traducción interlineal? ¿Qué es una traducción funcional? ¿Y qué es una traducción por paráfrasis? Acuérdense que siempre tiene que ser con sus propias palabras, de acuerdo a lo que ustedes están buscando plasmar para que se quede como un recurso, no solamente que se me entregue a mí, sino que para ustedes les sea más fácil de leer, para que lo tengan como respaldo de esta clase. Y el cuestionario 5, todas estas diapositivas se las voy a compartir para que las tengan. La siguiente pregunta del cuestionario 5 es, ¿qué es la exégesis intrabíblica? ¿Qué particularidad tiene esta herramienta? Y desarrollar un ejemplo en donde se muestre y explique y se use la intertextualidad. Volvemos a recordar que la intertextualidad es que en un texto se explique lo que se explica en otro texto. Prácticamente, si se desarrolla un pasaje en un texto, buscaremos otro texto donde cite ese texto o que explique ese texto. Entonces, si requieren ayuda con esta pregunta, pueden acercarse conmigo por privado para poderles yo dar esta explicación correcta y darles un ejemplo que les ayude a orientar todas aquellas dudas y se disipen y comiencen ustedes a practicar y a encontrar los versículos que nos llevan a una intertextualidad. Entonces, prácticamente aquí termina nuestra clase del día de hoy. Justamente a las 12 de la tarde podemos finalizar esta clase, pero sí les voy a pedir por favor que agradezcan a Dios por esta clase en sus casas, ya para no quitarles más tiempo, y podamos ver que primeramente Dios, en la siguiente clase, vámonos ya a ir con la clase número 4, que va a ser la regla segunda de la hermenéutica. Por favor, agradezcan a sus casas y permitan que la presencia de Dios siga con ustedes en cualquier momento y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, nos vemos la siguiente semana. Que descansen y que tengan bonito fin de semana.